vamos a tocar hoy de esta serie, ¿Quién es Jesús? Es Jesús y su palabra. Y vamos a ir rapidito a Apocalipsis 3, 10 al 11. Apocalipsis 3, 10 al 11. Como siempre le digo, tengo mucho versículos. O sea, yo soy de la que me gusta ir por la palabra y apoyando el mensaje en la palabra de Dios y con la explicación. Porque muchas veces tomamos un versículo y lo sacamos de contexto, sacamos, ¿verdad? Una enseñanza, una doctrina, lo que sea, que no va de acuerdo con lo que verdaderamente se quiso decir o en el tiempo que se quiso decir. La palabra tiene un cumplimiento, un tiempo, ¿verdad? Un tiempo donde surgió todo eso, por qué y para qué, y una aplicación personal a nuestras vidas. No quiere decir que todo lo que está en la palabra va directamente al cristiano, sino hay una manera de usted aplicarse lo que hacer y qué no hacer. Porque si usted hace todo lo que dice en la palabra, va a terminar, ¿verdad?, como un Judas, o va a terminar como unos cuantos que hicieron una serie de cosas en la palabra. Y ese no es lo que Dios quiere enseñarnos, sino que vivamos conforme a la guía del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Padre, gracias por tu palabra. Yo sé que esta palabra, Señor, va a llegar hasta lo más profundo de los corazones. Y declaro tierra fértil donde esta palabra va a producir al 100 por 1. Señor, que esta palabra que vamos a hablar de tu palabra ministra a nuestros corazones, llegue hasta lo tuéstano, sanando, restaurando, libertando y afirmándonos también. Padre, en el nombre de Jesús ya sabemos que los aires están limpios, que tú despojaste toda oposición que venga en contra del conocimiento tuyo, Señor. Traemos nuestros pensamientos ahora a tu obediencia y todo espíritu de estupor, toda tibieza espiritual, todo engaño, toda ceguera, toda sordera, ahora en el nombre que sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Aleluya. A los que le gustan la Biblia y hablar de la Biblia, hoy se van a gozar. Tenemos una clase pronto, ¿verdad?, que vamos a estar dando en nuestra Universidad de los Cinco Ministerios, que vamos a hablar de la palabra. Vamos a desglosar, vamos a entender qué significa Génesis, qué significa Éxodo, qué significa Apocalipsis, el libro de Job, los profetas mayores, profetas menores y un montón, ¿verdad?, de explicaciones que tenemos por ahí reservada para lo que quieren. Esta clase la vamos a estar dando, creo ya que para septiembre, octubre, cuando terminemos la clase de los lunes. Entonces vamos a empezar esa clase, si Dios nos lo permite, obra como Él quiera, porque tenemos demasiado que hacer y el tiempo es corto. La gente no está entendiendo. Y cuando yo leí esta partecita, es aquí que yo vengo pronto. Antes de entrar y desglosar, ¿verdad?, el mensaje, el Señor le está diciendo a la iglesia hoy, yo quiero que tomemos esto muy, con mucho compromiso, con mucho compromiso. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tiene. ¿Qué Dios te ha entregado? Principalmente, lo más importante es la corona de la vida. Por eso le digo que escuchaba en mi mensaje, ¿verdad?, en mi servicio en la mañana, y a mí me impactó donde este pastor, ¿verdad?, invita a la iglesia algo muy especial, y la gente dirán, no, yo sé que hay que ser prudente, ser buen mayordomo, hay que ver todo, pero creo que es el tiempo de nosotros invertir en el evangelismo. Por eso el Señor, verá, como que me ha cambiado todos los mensajes los domingos, si se ha fijado, y me ha llevado un mensaje evangelístico. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio es Jesucristo, la muerte y la resurrección, y que Él está sentado a la diestra del Padre y que viene pronto.
Esas son las buenas nuevas de salvación. Ven a Cristo, que Él quiere salvarte, Él quiere restaurarte, Él te quiere libertar. El mensaje que se predicó por tantos años, que no digo que está mal porque Dios prospera, Jesús, ¿verdad? Se hizo pobre para que nosotros fuéramos bendecidos. Pero esa bendición no abarca solamente las cosas terrenales. Y creo que por mucho tiempo la iglesia se enfocó en decirle a la gente, Dios te quiere prosperar, ven que Él te va a prosperar, ven que Él te va a dar casa, ven que Él te da carro, ven que te da empresa. Eso es bueno, porque sin dinero no podemos vivir, claro, hay que ir, ¿verdad? Usted no va a la tienda a decir, yo soy cristiano, vine a pagarle con Cristo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Claro que Dios hace milagros sobrenaturales y todo, pero nos enfocamos más por años, por años. Primero fue una temporada, y no me quiero ir del bosquejo, pero este mensaje yo me lo predicaba en la madrugada, era en mi mente, como todos los domingos. Nos enfocamos primero en lo de afuera. Principalmente cuando yo vine al Señor hace 22 años, que voy a cumplir en agosto, era más lo de afuera. Te tiene que vestir así, 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 tiene que esto se hace, esto no se hace. O sea, lo de afuera, lo que la gente ve. Pero no nos enfocamos en lo que no se ve, pero Dios sí lo ve, que era el alma, que eran las emociones, que eran los sentimientos. Y aquí hago un paréntesis muy, ¿verdad? Para mí muy importante. Hoy, 31 de mayo, pero ya fue desde ayer, creo que nos aprobaron el libro Heridas del Alma. Mire, de verdad, uniendo el mensaje de la pastora Minerva, viendo todo lo que estamos viviendo, que usted ni se sabe, ni se imagina, porque a veces muchas de las cosas que nosotros hacemos es detrás, con un simple teléfono o tal vez en un Zoom. Pero ayer, con el permiso de la persona, no voy a decir el nombre, cuando esa persona, mire, es que hay que tener una disponibilidad de sanar, de ser libre. Esa persona, yo le dije, ¿cómo tú te ves después de 4 semanas? Yo me veo que soy una mujer con un propósito. Yo me veo como una mujer valiente, esforzada. Y lo único que quiero es que Dios me dé salud para servirle. Mire, eso a mí me impactó. Eso hizo que mi corazón, yo decía, sí, sí, vale la pena. Y a veces, situaciones que tú vives, dice, y valdrá la pena, y podrá, Dios siempre tiene una persona, y yo sé que hay más de una persona, pero le digo el caso de ayer. Y cuando me estaba bañando, ¿verdad? Para prepararme, ahí me trajo el Señor, me dice, ¿te acuerdas tus comienzos? Cuando todavía no tenía el conocimiento, simplemente estábamos empezando a estudiar consejería. Y los casos, por eso no quiero hablar de lava, yo le decía al Señor, yo quiero todos los días tener un testimonio. Y el Señor me llevó atrás, donde esa persona, y si alguien se identifica, ¿verdad? Es parte de todos los predicadores de dar testimonio, porque eso es lo que edifica, ¿verdad? Entonces, y lo he dicho en otras ocasiones, donde esa muchacha llevaba 12 años, que ya ni los hospitales psiquiátricos, con mucho respeto, la querían. Ya no sabían qué hacer. Ya lo último le dijeron, mire, le dijeron a la mamá, la vamos a hospitalizar ya por todo el resto de su vida. Es decir, la vamos a declarar que es una persona, ¿cómo le diría? Incapacitada mentalmente. Usted sabe lo que significa eso. Y si no sabe, pues entonces, y a alguien Dios también hoy le va a romper el coco también. Puede ser que usted hoy Dios, ¿verdad? Haga cosas. No hay nada imposible para el Señor. Entonces cuando Dios me trae y me dice, Santa, acuérdate, yo le estoy hablando de unos 11 años atrás. Yo te diría, déjame ver si mi matemática, a ver si fue como en el 2015, unos 11 años, donde recibí esa llamada. Una de las personas que yo también bendigo mucho, ¿verdad? Bendigo mucho, al que era mi esposo. Sí, yo lo bendigo porque me lanzó. Era como me obligaba, me empujaba, me exigía, pero me empujaba. Y me acuerdo que me llama y me dice, oye, tengo un caso y yo sé que tú estás empezando lo de consejería con, ¿verdad? Psicología con consejería cristiana, pero ayúdame, porque esta persona
La mamá está desesperada. Yo le digo, wow, o sea, creo que creo no, fue uno de mis primeros casos y difícil. Y no sé por qué Dios, ¿verdad?, me hace ir ahí. Y esta muchacha me dice, me acuerdo como ahora cuando le dice, mira, porque ya le habían dado con la Biblia, ya la habían ungido, ya le habían todo, ya habían tratado de liberarla, le habían hecho de todo, porque yo estoy mirando una liberación en este tiempo muy diferente a la práctica que se hace, ¿verdad?, por ahí, o sea, y quiero mantenerla así. Y esta joven me dice, a mí no me hable de Dios, porque el Dios que ustedes hablan a mí me hizo esto, esto y esto y esto y esto. Mire, empezó, yo dije que yo no voy a hablarte de Dios, yo no te voy a hablarte de Dios. Vamos a hablar de tu situación, vamos a hablar de ti, vamos, ¿verdad? Háblame. Si no te gusta, no me llames más, le digo. Pero vamos a hablar. Mire, la muchacha empezó a hablar. Fue una conversación muy linda. Empezó a desahogarse, empezó a hablarme de sus traumas, empezó a hablarme de la religión, no de la relación, de la religión que tenía su madre. Se me fueron los de Facebook. Vamos a ver. Y a mí me impactó cuando ella me empezó a explicar todo lo que había vivido en la religión, en la iglesia. ¿Verdad? Perdón que lo diga así. Pero eran 2 días a la semana. Ese te digo que fue bien, fue un trabajo, mire, que yo terminaba cansada. La gente cree que el trabajo de consejería o el trabajo, ¿verdad?, el pastor que es consejero es fácil, porque usted se agota, usted se cansa. No es un trabajo que hay que tomarlo a la ligera, es una responsabilidad. Y más que yo soy tan estricta que lo que saben, ¿verdad?, que yo le hago preguntas, yo le pongo tarea. No es simplemente, no, es una terapia. Usted quiere un psicólogo, váyase a un psicólogo. Esto va todo dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, pasaron creo que unos 6 meses o 7. Y vimos ahí cuando ya ella, como a los 3 meses, empecé entonces a hablarle del Señor. Yo oraba antes de empezar, aparte, no oraba con ella, lo hice de forma de terapia solamente. Y cuando terminaba, yo empezaba a orar, ¿verdad? Terminaba de orar, de dar la consejería y le oraba a Dios. Y le decía, Señor, encuéntrate con esa muchacha, tócala, libérala. Mire, esa era una necesidad. Y cuando como a los 3 meses ella me dijo, háblame de tu Dios, háblame, ¿qué Dios tú le sirves? Porque yo te veo muy diferente al Dios que me han predicado hasta el día de hoy, incluso mi propio padre. Y yo le dije nada. Un día él se encontró conmigo. Él tuvo una cita conmigo, me enamoró, me sedujo. Yo andaba en mi delito. O sea, un mensaje que usted sabe que yo predico, el mensaje muy sencillo, muy simple. Él se encontró conmigo, me dijo toda la verdad. Yo no era drogadicta, yo no era alcohólica, yo no tenía, verdad, quizá tenía depresión, pero nunca tomé medicamento. Y te voy a decir de algo que yo me arrepiento es de no haberle seguido antes. Pero en todos mis años, él me cuidó, me bendijo. Y si estoy de pie, gracias a su misericordia. De verdad. Y me dice, ora por mí. 3 meses después, mire, hay que ser paciente. Y no le estoy hablando una consejería de que sí, sino era que era y me contradecía. Y usted no sabe lo que es lidiar con una persona mentalmente, yo diría que poseída. Pero yo no empecé fuera de no. El conocimiento es vida. Y bueno, el caso fue que empecé a hablarle, le dijo, la semana próxima le dije, ¿quieres? Solamente a la oración de fe. Y él se encargará. Bueno, la llevé a la oración de fe. Y ahí seguí unos 6 meses. A los 6 o 7 meses, la muchacha comenzó a ir a la iglesia. La muchacha siguió sus estudios. La muchacha encontró el hombre de su vida. No sé si están casados porque jamás volví a saber de ella. Un año después, ¿verdad? Ya jamás volví a saber de ella. Pero cuando me enteré, o sea, ella ya se había casado, tenía hijos, había terminado su universidad y tenía trabajo. Médicamente estaba incapacitada mentalmente, pero Cristo vino a libertar a los que estaban cautivos. Entonces, ¿por qué hago este paréntesis tan largo? Porque terminando, yo le decía a alguien ayer
que a mí me dio un tip nervioso en este dedo, no sé si a alguien le ha pasado eso y los doctores y enfermeras me dejan saber, que a mí el dedo me temblaba así, pero yo soy muy intensa y yo tenía como una demanda porque este libro yo lo había, ¿verdad? Pospuesto y lo había, ¿verdad? Y puse otros primero. Y el Señor me decía, yo necesito que ese libro salga empezando junio. Antes de terminar mayo tiene que estar ya publicado. Y ahí empecé yo a organizarlo, a leerlo, heridas del alma. Mire, y uno buscando, porque el que escribe y el que predica, usted sabe que usted busca historia. Esto no voy a decir que yo soy la autora o la escritora más famosa y más, no. Yo soy de la que era, tengo mis áreas, me tomo mi tiempo. Y ese libro, Dios mío, Padre, yo me acuerdo que yo venía de ese evento, y lo he dicho, de ese evento, de esos 3 días de gloria, donde vimos grandes milagros, sanidades emocionales, sanidades físicas, sanidades en pareja, de todo. Pero vi tantas personas heridas dentro del pueblo. Yo creo que fue una de las ocasiones donde yo vi más heridas en la persona. ¿Y sabe lo que más me entristeció? Los hombres. Desde ahí yo cargo con un peso de verdad hacia los hombres. Porque está comprobado psicológicamente que la mayoría de los hombres que tienen problemas emocionales, ¿verdad? Trastorno y todo lo que llevan, nadie lo sabe. ¿Dónde se ahogan? En el alcohol, en la droga, en la pornografía, en algún vicio, en su mismo sentimiento. ¿Por qué? Porque les enseñaron a que el hombre no puede expresar sus debilidades. Entonces, cuando yo termino todo, verá, vengo en el avión, que era 1 hora solamente, es uno de los viajes más cortos, era más largo de la casa donde estaba al aeropuerto que el viaje era en el avión. Eva She Amanda, le basó Amanda. Oh Espíritu de Dios, gracias. Dios sabe todo. Si Él cambia el bosquejo, Él sabe por qué. Y en el avión yo le decía, Padre, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Porque es algo que a mí me duele, créalo, como mujer de Dios, no vamos así como líder, no, como mujer de Dios. Me duele ver personas 15, 20 años dentro del evangelio, hombres y mujeres, poseídos, no enajenados, pero sí poseídos, sí siendo oprimidos, con estructuras. Mire, gente que nadie sabe el infierno que ellos están viviendo. Porque si lo expresan, dice que son débiles. Si usted busca a alguien y le expresa sus sentimientos, ay, pero qué débil es. Y tú no tienes a Cristo. Y más en los hombres. Entonces, cuando tú ves un hombre que se devorona, cuando tú ves un hombre que se quebranta, cuando tú ves un hombre, tenle paciencia. A veces nosotros no somos empáticos. Vamos a decir benigno, lo que hablábamos en la clase del liderazgo. Y necesitamos ser benignos con los demás, ponernos en el lugar del otro y ver cómo te sientes tú o cómo te has sentido tú cuando pasas ciertas situaciones. Y ese libro surge de ahí. En el avión yo empiezo y le digo, Señor, dame algo. Porque hemos hablado de las heridas del alma, hemos dado el taller, pero yo digo, quiero plasmar algo que ministre no solamente a las mujeres, sino a los hombres, a los líderes, porque hay un capítulo dedicado a esos líderes que se paran en los altares, que predican bonito, que tienen unción, pero están quebrantados, están quebrados, están rotos, hechos pedazos. Por situaciones de traición, rechazo, abandono, duelo, personas, la mujer enferma, la esposa enferma, los hijos quizás en otro, ¿verdad? Y ellos están quebrados. Pero todos los domingos se paran en el altar a traerte el mensaje que te ministre. A esos hombres, a esas mujeres, pastoras y pastores. Ese después yo le voy a, porque no tengo ahora a la mano, ¿verdad? El libro, pero le dedico ese capítulo completo. Voy a decir la próxima semana, cuando Dios me permita, yo le traigo un poquito de esa enseñanza. A mí me ministró. Cuando yo, ¿verdad? Lo estaba escribiendo, hasta una historia que busqué, que puse acá, lo puse en el libro, pero yo en la semana, leyendo el libro, arreglando, lo que siempre se le van sus, ¿verdad? Sus errores,
ahí yo dije, wow, en muchas ocasiones, tal vez yo he sido esa mujer quebrantada, dolida, traicionada, pero tengo la obligación de llevar un mensaje. Tengo la obligación de decirle a las personas, oye, levántate, cuando tú no te quieres ni parar. Entonces, ese libro, ¿verdad? Yo se lo dedico, no solamente ese capítulo a los pastores, pero es uno de los libros que yo les recomiendo a la iglesia de Jesucristo. No porque yo lo escribí, sino porque está plasmado ahí, ¿sabes? Lo que he visto. Lo que he visto, no solamente lo que he escuchado, lo que yo he visto. Lo que yo he tenido que ministrar a personas quebradas, rotas, hechos a pedazos. Donde uy, Dios mío, lo digo así, no sé. Donde la iglesia no ha querido entrar. Y ayer hablaba con alguien que quiero mucho que me decía, no, porque la iglesia es un hospital. Mire, cuando a mí me dicen eso, de verdad que yo no me enojo, pero como que me molesta. Y cuando vi esa persona que lo predicó, yo digo, es verdad. En la iglesia hay tres tipos de personas, ¿verdad? Que están ahí. El que le dan una medicina para calmar el dolor, que a veces le dañan otra cosa. El que no se sana y el que sale, ¿verdad?, para el cementerio o para la morgue. Entonces, si la iglesia es un hospital, como dicen muchos, tiene que haber una medicina que solucione los problemas. Yo no puedo, de verdad, y en el hospital hay doctores, hay enfermeras, que son los que ayudan a que esas personas, ¿verdad?, se sanen o se alivien. Pero vamos a ver el caso donde los mismos doctores que dicen no fume, están fumando. Los mismos doctores que te dicen tiene que bajar de peso, están sobrepeso. Lo mismo, miren, no hay una cosa más terrible, perdón porque yo me río de eso, yo le decía hablando, ¿verdad?, que la mayoría de psicólogos, ¿sabe por qué empiezan a estudiar psicología? Hasta el que empezó la psicología es porque tenía un trauma, en él tenía un trastorno. Y un día dijo, pero yo tengo que buscar la manera de tener una solución para ayudar a otro. ¿Ve? Entonces, ¿cómo es que nosotros decimos que la iglesia es un hospital, pero los mismos doctores están enfermos? No sé si se me fueron. Tenemos que tener la sanidad a través de Cristo Jesús. La iglesia tiene que llenarse, no empoderarse. Tiene que llenarse de la gloria de Dios para que cuando vengan las personas, porque a eso fue que Dios nos mandó, a sanar los quebrantados de corazón, echar fuera los demonios, a que la gente sea sana, no solamente de milagros físicos, sino emocionales. Por muchos años yo vi muchos milagros físicos. Gente que soltaban las muletas, gente que soltaban la silla de ruedas, gente que le salía muela, gente que le devolvían la vista. Pero esas mismas personas estaban heridas emocionalmente, estaban en cárceles espirituales. Entonces, cerrando todo ese paréntesis, ¿verdad?, y volviendo acá a la enseñanza, porque quería recomendarle, y lo que lo quieran por email se lo puedo enviar, o vayan a Amazon por Kindle y lo pueden descargar también. Entonces, volviendo aquí, ¿verdad?, cerrando todo eso. Pero aquí en Apocalipsis 3:10 al 11 que nos está diciendo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora que ha de venir sobre el mundo. ¿Verdad? Porque Dios va a probar, dice, lo que están sobre la tierra. Aquí Dios nos está diciendo que hay que ser paciente y obediente. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Y hablamos de la paciencia el miércoles, ¿verdad que sí? Los que están en la clase de liderazgo. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros esperar en Dios? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros creer en Dios? Pero hay un punto más delicado. ¿Cuánto nos cuesta ser paciente con los demás? Y la obediencia es parte de ser paciente. Amar al prójimo como a ti mismo. Está fuerte. Entonces, a esas personas que invito hoy a que seamos obedientes y pacientes, ¿saben lo que va a pasar? Que en medio de las dificultades,
Y sabemos que lo que viene después del arrebatamiento es la gran tribulación. Ahora tenemos tribulaciones. Hay hambre, hay rumores de guerra, hay, ¿verdad?, muchas cosas. Pero cuando la iglesia se vaya, que estamos creyendo en el arrebatamiento, el Espíritu Santo será quitado de la tierra y ahí no habrá conciencia. Ahí no habrá temor. Ahí va a gobernar. Usted sabe que todo lo que dice Apocalipsis, que ya se está preparando para eso. Pero a lo que hayamos creído, está esa protección. Aún en medio de estas dificultades, yo le digo a la gente, y puede ser que venga otro, ¿verdad?, porque lo están anunciando, están buscando la manera de, pero seguimos orando al Señor porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Dios nos va a proteger en medio de la pandemia que quieran inventar, en medio de la escasez que se quieren inventar, en medio de todo, Dios va a guardar a sus hijos. En medio de la prueba, Dios va a guardar a sus hijos. Hace un tiempo atrás, creo que 2 años, si no me equivoco, en California hubo un incendio muy grande. Y hubo una casita en medio de todo lo que se quemó que permaneció firme. Imagínense, era una persona cristiana. No cristina, cristiana. Porque hoy hay muchos cristinos. Vamos a la iglesia, entramos, salimos, entramos, nos criticamos, nos peleamos, nos enojamos. Pero eso es otro cuento. Aquí no está diciendo, sé paciente y sé obediente, porque viene una protección. Y aquí no está recordando, oye, yo vengo pronto. Recuerden que mi regreso está cercano. Hoy en día hay que vivir como si ahora viniera Cristo, no mañana, ahora. Usted tiene que vivir día a día como si el Señor viniera. Aunque trabajemos como si faltaran 1000 años. Usted se levanta, usted verá antes de salir de su casa, usted ora, usted verá, se encomienda, ora por sus hijos, se va a su trabajo, regresa, hace lo que tiene que hacer para Dios. Su vida tiene que estar en una comunión constante por si el Señor, verá, viene o nos manda a llamar. Porque hay dos cosas, puede ser que Dios venga o puede ser que nos mande a llamar. Que Dios nos guarde, ¿verdad? Y que Dios nos dé fuerza y nos dé salud para permanecer haciendo lo que nos toca hacer. Pero ¿y si Dios nos mandara a buscar? ¿Cómo nos presentaríamos delante del Señor? ¿Cree usted y creo yo, ¿verdad? Yo creo que el Señor, ¿qué te diría? Porque hoy en día se cree o se clasifica la gente de liderazgo o, ¿verdad?, de unción, el que hace mucho para Dios. Aquí no se trata de que usted haga mucho o haga poco, se trata de que haga la voluntad de Dios, que es perfecta, agradable y perfecta. Hay muchos que quieren correr y una de las cosas que Dios aborrece a la gente que son apresuradas. Y en ese correr, usted entra en desobediencia, sin autorización, sin dirección, ¿verdad? Queremos hacer a veces lo que Dios no nos manda hacer. Pero como es para la obra de Dios, creemos que estamos siendo respaldados por Dios. Y crea lo que le habla la voz de la experiencia. Entonces el Señor no está diciendo, oye, mantente firme en tu fe. ¿En qué has creído? Vuelvo y digo, en este mundo tendremos grandes tribulaciones, tendremos necesidades, porque estamos en este mundo y el sol sale para buenos y malos. El sol sale para buenos y malos, para el que sirve y no sirve, para el que hace y no hace. Usted se despertó hoy, verá, un ejemplo, aquí ahora mismo está haciendo mucho frío. Para Santa Romero hace frío y para el que no es cristiano también hace frío. El sol sale. Las dificultades llegan. ¿Cuál es la diferencia? Es mi fe en Cristo Jesús. Que los tiempos están malos, créalo que sí. Muy malo, muy duro. Pero Dios es Dios por encima de todas las cosas. No permita que en medio de las circunstancias se te quite lo más precioso y la corona de la salvación. Por eso dice el apóstol Pablo que estamos corriendo, ¿verdad?, una carrera por una corona incorruptible. Hoy muchos corren, ¿por qué? Por las bendiciones, por las promociones, por los aplausos. Espíritu de Dios. Y hace un ratito yo le decía al Señor, ya, haz tu voluntad, como tú quieras.
Mira lo que hay dentro de mí, la intención de mi corazón. Porque una de las cosas que yo quiero hacer y ser en estos últimos años es serle fiel a Dios, en lo poco o en lo mucho. Y que todo lo que yo reciba, la gloria es de Él. Y de todo lo que no tenga, la gloria es de Él. Y de lo que pase, gloria a Dios. Y de lo que no pase, amén. Porque la voluntad de Dios es perfecta, repito, es agradable y perfecta. Pero a veces no entendemos a Dios y nos aceleramos y hacemos lo que Dios no nos manda hacer. Y ahí pasa lo que le pasó a Abraham y Sara. Por querernos adelantar, ayudar a Dios, que Dios no necesita ayuda, ¿qué sucedió? Todavía hay una guerra entre nación y nación por dos personas, ¿verdad?, atrevidas que quisieron ayudar al Señor. Usted no tiene que ayudar a Dios, ni yo tampoco. El trabajo es creer, es predicar y Dios hace su voluntad. Una de las cosas que a mí me ministró mucho es que Dios honra la fidelidad. Dios honra a sus hijos. Y aunque usted no crea, o nosotros a veces sí nos cuesta decir, wow, pero es que nadie cree en mí. Uno lo dice, que nadie me ama, que todo el mundo es siempre. Hay dos o tres. Hay un remanente que Dios tiene guardado. Anoche, Rosana, Dios te bendiga, mi hermana querida del alma y mi hija espiritual, lo puedo decir así. ¿Verdad? Ayer, entre tantas cosas, no te pude contestar temprano, pero de verdad que recibo esa bendición. Y agradecida con Dios porque siempre te acuerda de mí y me bendice. La gloria sea para el Señor, pero siempre Dios te toca, y lo digo así públicamente, no solamente ella, pero me sorprendió porque entre tantas cosas, como a las 11 de la noche fue que pude ver el mensaje. Te pido una disculpa, igual que otros que me mandaron mensaje ayer. Hago ese paréntesis. Pero Dios es fiel y Dios protege. En medio de la circunstancia, en medio de la prueba, cuando tú le eres fiel a Dios, Dios es fiel contigo. Y Dios te va a preservar hasta el final. ¿Qué sucede? Que nosotros sí nos desesperamos. Y hay algo que Dios tiene que a mí, ¿verdad? Ya me acostumbré, que Él espera el último momento para hacer lo que tiene que hacer. Para probar, a ver hasta cuánto tú aguantas. Entonces, hoy hay una pregunta o varias preguntas que yo te quiero hacer antes de seguir avanzando. Hoy quiero preguntarte esto. ¿Verdaderamente somos sabios y entendidos? ¿Verdaderamente somos sabios y entendidos como los hijos de Isaacar? ¿Estamos entendiendo los tiempos que estamos viviendo? Entiendo yo que queda poco tiempo. Si yo me voy a Apocalipsis, si yo me voy a Mateo, si yo lo comparo con Ezequiel, si yo me voy a Daniel y hago un estudio de los últimos tiempos, las profecías ya están cumplidas. Y hoy hay muchos jugando a ser cristianos. Hay muchos jugando a ser pastores, evangelistas. Hay muchos que están jugando con la fe. Hay muchos que están negando su fe. Hay muchos que de momento hoy dijeron que soy apóstol, mañana dicen que son brujos. La pregunta a los 2 o 3 que me están escuchando o los que me vayan a escuchar es, ¿he entendido yo el tiempo que estamos viviendo? Y que si Dios no permitió llegar hasta ahora, en este tiempo, como le dijo Mardoqueo a Esther, ¿quién sabe si para esta hora Dios te ha llamado? ¿Quién sabe si en el lugar donde Dios te ha plantado es para Dios glorificarse? ¿Quién sabe si en la familia que Dios te puso, quién sabe lo que estás haciendo es para Dios llamar ese remanente y atraerlo hacia Él? Porque Dios está llamando a ese remanente. Dios está llamando a los hijos pródigos. Dios está llamando a sus hijos. Dios está llamando a los elegidos y Dios lo está recogiendo. Y tal vez nosotros no nos estamos dando cuenta como iglesia, como familia, como pueblo, de que Dios está teniendo citas divinas. Ayer me decía esta persona y empezó a hacerme ver de una lista de todas las personas de la familia que hemos orado y que conocemos, que han ido entregando su corazón al Señor. Dios no tarda sus promesas.
Cuando tú le eres fiel, tú y tu casa, y yo y mi casa serviremos al Señor. Dios tiene una cita divina con los nuestros. Pero le estamos dando testimonio. Estamos siéndole fieles a Dios en lo poco. Estamos diciéndole a los hijos, oye, Cristo viene pronto. No es empujándolo, es diciendo, Cristo viene pronto. Oye, vuelve a Cristo. Oye, vamos a orar para que Cristo te alcance. Yo estoy orando. Yo estoy orando porque el propósito de Dios es que mi casa y yo serviremos. Y qué lindo sería que tú sabes que lo sabe, que suene la trompeta y tú tengas la seguridad y la certeza de que tu familia va a empezar ese vuelo contigo. Qué lindo es que en tu familia alguien fallezca y tú tengas la certeza y la seguridad de que esa persona confesó a Cristo. Yo me acuerdo hace un tiempo, creo que lo he testificado, de un familiar mío, ¿verdad? Donde me dice, Santa, tú sabes lo más que me duele, que no tengo la seguridad y la certeza que mi hijo se fue con Cristo. Que no me dieron la oportunidad en el último momento, ¿verdad?, de ir y orar para que Dios, ¿verdad?, le diera la oportunidad y yo tener esa seguridad. Me duele que falleció antes de tiempo porque fue algo bien horrible. Pero lo que más me duele no fue que perdí un hijo. Es que no sé si me voy a encontrar con él allá en el cielo. Obvio que allá no va a haber tristeza, no, ¿verdad? Pero sí nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos que un día hicieron la confesión de fe, que un día vivieron en obediencia y el Señor se lo llevó antes de nosotros. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Estamos entendiendo hoy qué está pasando? Que hay mire, yo oigo a la gente, que allá hay una nación contra otra nación, que viene hambre, que viene, por favor. Que la gasolina está muy cara, que el gobierno está, todo esto es plan, ¿verdad?, que tiene que cumplirse, aunque están acelerando todo, créalo, porque el hombre sabe, ¿verdad?, todo esto que le conviene. Por eso le dije en estos días del expediente que se abrió, que tenga cuidado porque vamos a empezar a ver señales en los cielos, vamos a empezar a ver cosas y la iglesia tiene que estar preparada para entender que todo lo que están maniobrando es porque ellos saben que viene el arrebatamiento, ellos saben que ya todo está listo para tener su gobierno mundial, manipular, engañar a la gente. Mi pregunta hoy es, y créalo que todos necesitamos casa, de todo. El que se quede aquí en la tierra, ¿cree usted que va a disfrutar todo eso? No se le va a pertenecer. Usted va a tener sus limitaciones. Usted no va a ser dueño de nada, ni de su propia vida, el que se quede. No va a ser dueño de su vida. Va a ser controlado, manipulado. Yo digo que va a haber como si fuera un comunismo. Entonces, me conviene entender qué tiempo yo estoy viviendo y mirar mi vida cómo estoy. Aunque vaya a la iglesia, aunque sea predicador, aunque sea evangelista, aunque sea apóstol, profeta, porque ¿de qué le vale al hombre ganarse el mundo y que se pierda su vida, su alma? Pastor, está dura, mire, dijera, se lo tomo un poquito de agua. Porque sentí en mi espíritu de que no me voy a callar y le voy a decir sus verdades a la iglesia, comenzando conmigo, porque antes de yo predicar el mensaje me tiene que cortar a mí. Hoy predicamos bonito, predicamos grandes mensajes, pero no hay transformación. A la iglesia hay que llevarla. Oye, o te arrepientes, ajústate. Aquí no se vale la sinvergüencería. O eres frío o eres caliente, pero tibio no. Y un líder mal ubicado tiene problemas. Yo oía a un predicador ahorita que decía eso, que hay en la cabeza, lo que hay en la cabeza está hasta el borde de la vestidura. Quien dirige la iglesia, claro que es Jesucristo. Pero Dios, ¿verdad?, designó o tiene pastores y líderes. Y el pastor o el líder que no se ubique, Dios lo va a ubicar. Y hace días que el Señor me lo está ministrando. El que no se ubique, Dios lo va a ubicar. Porque el juicio empezará por la casa. Aquí o nos amarramos el cinturón y alzamos vuelo y la cabeza, ¿verdad?, cambiamos esa memoria que tenemos, ¿verdad?, de religiosidad y de cosas, o Dios va a pedir cuenta.
Y yo le dije, Señor, enme aquí, arréglame, ajústame. Porque yo sí me quiero ir con Cristo. Y todo el que esté bajo este liderazgo, yo quiero que también se vaya con Cristo. Aquí no es a media. Aquí no es que hoy hoy estoy, mañana no estoy. Aquí tiene que hacerse un compromiso de fe, de obediencia, de rectitud. Yo puedo entender que la mayoría de personas, y así lo vi, ¿sabe por qué salen corriendo? Porque como aquí hay reglas, como aquí las cosas se hacen, ¿verdad? Y no es porque yo sea más perfecta, pero aquí las cosas se llaman por su nombre. Si usted está en fornicación, está en fornicación. Ay, que estamos en unión libre. Y hasta que Dios diga, ¿quién dice que Dios aprueba una fornicación? Yo quiero que alguien me diga eso. ¿Quién dice que Dios aprueba un adulterio? ¿Quién dice que Dios aprueba que se le haga daño a la gente de diferente manera? ¿Cómo Dios va a aprobar un liderazgo, ¿verdad? Robo, crítica. Dios no lo aprueba, I'm sorry. Pero sigo. Entonces, hoy yo quiero decirte, después que te hiciste esa pregunta, ¿qué vamos a hacer? Sí, pero usted va a hablar de la palabra de Dios. Sí, porque quiero hablar de esto también. Porque hay muchos que hablan la palabra, pero no viven la palabra. Que predican los mensajes, pero los mensajes, ¿verdad?, es para el pueblo. ¿Y yo? ¿Qué estoy haciendo yo con esta palabra? Ah, pero tú eres doña perfecta. No. Yo me río, ¿verdad? Y la persona, yo sé que después de escuchar, teníamos, ¿verdad?, que hacer algo. Y yo le dije, no, cariño, yo no puedo. Porque yo predico honra. Yo predico orden. Y como yo ando en un orden y honro, yo no puedo. Y mandé un mensaje y esa persona mandó el mensaje. Y Dios da testimonio de sus hijos. ¿Sabe qué dijo la persona? Wow, en mi vida nunca había visto una persona que sea tan ordenada en sus cosas y tiene razón. Cuando esa persona me dijo eso, yo, wow. La lealtad y la honra tienen recompensa. Y hay algo que yo he establecido en mi vida de Santa Romero, que yo no voy a deshonrar los ministerios. No, si usted tiene pastor, déjese pastorear. Si usted no tiene, pues busque ayuda con Santa Romero, porque yo le puedo ayudar. Si no tiene pastor, pero si usted tiene pastor, lo eligió, Dios lo llevó ahí, déjese pastorear. Su pastor es su papá espiritual. Su pastor es quien tiene que estar, ¿verdad?, al lado suyo. Ahora, si usted quiere un consejero, yo le puedo ayudar, pero eso tiene, ¿verdad?, su precio. Si usted quiere la clase, con el permiso de su pastor, yo le enseño. Pero no me venga a mí a buscar oración antes de ir donde su pastor. Porque para eso tiene pastor. Y si usted come en un lugar, ¿verdad?, usted paga en ese lugar. El lugar donde usted ofrenda y usted diezma tiene la obligación de ayudarle. Si usted se deja, porque si no quiere es otra cosa. Se la dejo ahí. Seguimos acá. Cuando hablamos de Jesús, ¿verdad?, y la palabra, vamos a ver aquí qué dice la Biblia, ¿verdad? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. En 2 de Pedro 1:21. La Biblia fue escrita a lo largo de 40 generaciones en 3 continentes, oiga eso, que es parte, como le dije, de la clase, 3 idiomas, y participaron más de 40 autores de todos los extractos sociales. No nos cabe a nosotros la menor duda de que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Es una revelación progresiva que el Señor fue dando a través de su siervo en un periodo de 1600 años. A mí me impacta algo como Moisés, que sale en Éxodo, escribe Génesis, la historia de Abraham. Ese yo le pongo, ¿verdad?, a la gente y le digo, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. Si alguien se acuerda. ¿Ven? Más de 1600 años estuvo escribiendo la Biblia. Entonces, la profecía bíblica no nació de ideas humanas. Por eso yo le digo a la gente, ¿tú quieres profecía?
Mire, Dios mío, ¿tú sabes qué va a acontecer en los próximos años? Y no cuesta abrir ese libro, no leerlo, estudiarlo. Y hoy en día, usted tiene un teléfono, usted tiene una tablet, usted tiene una computadora, se hace fácil. Hay países donde usted no puede tener una Biblia. Es más, cuando usted viajaba, ya no sé si todavía está eso, usted viajaba a otros países como Asia, lo primero que le verificaban era si usted llevaba algún documento que tendría que hablar con religiones. No se podía. Y hoy escuché que hay más de 40 países donde la iglesia de Jesucristo está siendo perseguida. Mientras usted y yo estamos tranquilos, ¿verdad? Y algunos haciendo nada. Pero bueno, eso es otra cosa. Cuando yo me siento y abro ese libro precioso de diferente estilo, hoy vienen unas que están bien lindas, dedicadas y bien bonitas, pero cuando yo me pongo a leer este libro, que no es un simple libro, aunque hay historia, hay poesía, ¿ya? Aquí hay de todo. Tenemos que darle gloria a Dios porque fue el Espíritu Santo que inspiró a estos hombres. Y uno de los, en el Nuevo Testamento, de lo que a mí me ministra tanto es el apóstol Pablo. Cada una de esas cartas, si usted se la pone a estudiar, usted va a ser ministrado. Usted va a entender muchas cosas que a veces nosotros no entendemos, pero cuando nos ponemos a leer la palabra de Dios, no sé si en el Facebook ahí no se ve bien la Biblia, entendemos lo que Dios no quiere decir. Un versículo, usted se lee un versículo y ese versículo Dios le habla. Dios siempre está hablando a tiempo y fuera de tiempo. La profecía bíblica no nació simplemente porque un día alguien se puso a escribir, ¿verdad? Y empezó como Santa Romero, hoy quiero escribir un libro. No fue por opiniones de hombre. No fue algo que se inventó. No fue el producto de una imaginación. Fue Dios inspirando, ¿verdad? A cada uno de esos instrumentos, cada uno de esos hombres, a través del Espíritu Santo. Aunque eran hombres como usted y como yo, vamos a poner este libro de Esther, se habla de Dorcas, se habla de, ¿qué otra mujer? De Ruth, se habla de Noemí, se habla de Débora, que fueron mujeres. Pero Dios puso en el corazón de los escritores y le fue revelando para que hoy usted y yo tengamos, ¿verdad?, una guía. Para mí la Biblia es el GPS del cristiano. Es el mapa. Antes se usaban unos mapas para usted llegar a los lugares. Hoy tenemos, ¿verdad?, la tecnología que nos dice doble a la derecha y usted dobla a la izquierda. Siga hacia adelante en 15 minutos en esto y vuelve y reinicia. Y hay veces que hasta te manda para otros lugares, ¿verdad? Si yo me detengo a leer la Biblia, ahí no hay perdición, porque Dios es veraz a través de su palabra. Aleluya. No sé si alguien está entendiendo. La Biblia tiene autoridad divina porque fue inspirada por el Espíritu Santo, no por voluntad humana. Es decir, tiene autoridad para transformar. Cuando viene el Espíritu Santo y trae esa revelación. Por eso le digo que el que no es cristiano y lee la Biblia, para esa persona es un libro más y se usa en las universidades, en diferentes, ¿verdad?, clases. Pero para el cristiano que tiene el Espíritu Santo de Dios, que fue sellado, viene el Espíritu Santo y te va revelando la voluntad de Dios. Pero no me quiero adelantar. Dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, y toda fue inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente y preparado para toda buena obra. ¿Para qué es bueno? Para redarguir, para corregir.
Y hablamos de eso también el miércoles, ¿verdad? La diferencia entre disciplinar y castigar. Y yo creo que ¿verdad? En la religión se castiga. El Espíritu Santo disciplina. Y usted sabe lo que conlleva para no entrar más profundo. La religión castiga. Jesús y el Espíritu Santo disciplina. ¿Verdad? Aquí se muestra el valor y el propósito de la palabra de Dios en la vida de cada creyente. Cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, que ya lo vimos. No es un libro hecho solamente por hacerlo. Es algo divino, inspirado, útil para enseñar. Nos muestra la verdad, nos guía en el camino correcto. Si lo leemos y lo estudiamos y lo aplicamos. Para redarguir, nos confronta cuando estamos en error o en pecado. Hello. Si es buena para redarguir, mi pregunta es, perdónenme, ¿verdad? Quizá mi ignorancia. ¿Estamos verdaderamente siendo redarguidos por la palabra de Dios? Miremos el panorama. ¿Verdaderamente la palabra no está redarguyendo? La palabra no tiene que confrontar. Y hoy no queremos ser confrontados. ¿Queremos qué? El pastor o el papá que te aplaude la sinvergüencería que hace, no te ama. Punto. Ama tu cartera, ama todo. No. Usted está mal. Porque te amo, te tengo que corregir. Venga a la oficina. Venga a la oficina. Usted está mal. Eso no se hace. Eso no se dice. Así no opera Dios. Hoy verás, se tiene una falsa, ¿cómo le diría? Un falso concepto de lo que es la cobertura, de lo que son los pastores. Hasta de lo que son los padres. Porque en muchos países, incluyendo Estados Unidos, llegó un punto donde tú no puedes corregir a tus hijos. A mí me dijo alguien un día, es que los jóvenes y los niños siempre tienen la razón. No, lo siento. Mis hijas no siempre tienen la razón. Y yo a veces tampoco siempre tengo la razón. Pero yo sé cuando una de mis hijas está mal. ¿Qué me toca a mí? Corregirla. Aunque ya son mayores de edad, ¿verdad? Entonces, si yo estoy predicando la palabra y yo no me la estoy aplicando, si yo estoy parada en un altar, si yo estoy, ¿verdad?, asignada, y lo digo por mí, denme un segundo acá. Santo Dios, déjeme hacer, perdóneme un momentito. Que no me quiero desconcentrar, pero tengo que hacer algo aquí bien rápido. Ok, ya. Si yo soy la líder o la mamá o el papá y yo no corrijo, ¿qué sucede? Hoy hay muchos jóvenes y aún hay muchos padres llorando por sus hijos que están en una prisión o tal vez están, ¿verdad?, en un cementerio porque no se corrigió a tiempo. Hay veces que tú ves, ¿verdad?, la gente espiritualmente y eso te dice, wow, esa persona fue formada. Aunque no estén contigo, tal vez están en otro ministerio, pero están dando fruto y tú fuiste parte de esa formación. Entonces, si yo como líder y uso la palabra y no llevo a la gente a ser confrontado, ¿quién está mal? Es que nunca me lo enseñaron, en que nunca me dijeron. La palabra es para corregir, nos ayuda a volver al camino correcto, restaurando lo que está mal. No, hermanito, es que todo está bien, siga ahí, que Dios le va a bendecir. Usted puede tener la cartera llena de dinero, puede tener el buen empleo, la buena casa, pero su alma se va a perder si no se arregla. Alabe a Dios si puede.
La palabra es esa vara y ese callado que infunden aliento. Para eso está la palabra, y cuando usted la lee o alguien se la predica, por eso cuando usted, ¿verdad?, tome consejería o una reunión y usted ve que el pastor no va con la palabra, tenga cuidado. Porque con la palabra usted puede corregir sin usar sus propios palabras, valga la redundancia. No, mira, la palabra dice, oye, hermano querido, eso me lo enseñó mi pastora hace años. Ella iba a hacer una reunión, buscaba un versículo que tiene que ver con la reunión. Bueno, vamos a leer tal versículo. Yo decía, ay, ya viene la pastora. En ese tiempo, ¿verdad? Yo creo que estaba empezando y no entendía muchas cosas. Y hoy doy gloria a Dios por eso. Y leía el versículo o los versículos y me gustaba porque ella empezaba con una historia. Ok, santa. Yo creo que a mí en ese tiempo una sola vez me llamaron a la atención y fue algo que hice bueno, que no era tan bueno. Y hoy entiendo que no era tan bueno. Por ayudar me dañé a mí misma. Y la pastora se sienta y me dice, conforme a lo que dice la palabra, esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Ven? Con la palabra, no para manipular, sino para direccionar y corregir. La palabra instruye en justicia, no forma para vivir de la manera recta delante de Dios. Siempre he dicho, ¿verdad? La justicia de Dios no es nuestra justicia. A veces, ay, Dios mío, ¿qué hiciste tú para estar ahí? ¿Crees que tú que fuiste justo? ¿Crees tú que, porque hay gente, no, los demás tienen la culpa, los demás me hicieron, los demás dijeron, ¿y tú qué hiciste? Yo siempre uso esta frase que decía mi mamá, hija fuiste, padre será. Todo lo que tú siembras, lo cosechas. ¿Viste el dolor de cabeza que le diste tú a tu mamá? Las veces que estuvo sin dormir, lo malcriado que era, todo. Prepárate que alguno de tus hijos te va a sacar cana verde. Dividiste una iglesia como ministro, hiciste sufrir a un pastor, tienes un ministerio. Prepárate que vas a tener 2 o 3 cabras que te va a dar dolor de cabeza también. ¿Qué sembraste? Lo que tú siembras lo vas a cosechar, así de sencillo. Entonces, la misma palabra te lleva a vivir en justicia. Por eso es que cuando a nosotros nos va mal, tenemos que ir a la palabra y decir, yo fui injusto. Eso me lo busqué yo, eso fue mi problema. ¿Sigo o se la dejo ahí? Entonces, la palabra es enteramente preparada para toda obra, capacita para vivir como Dios quiere que vivamos. Y hagamos lo correcto en todas las áreas. Ah, no, pero aquí yo hago lo correcto, pero aquí no, aquí voy a hablar una mentirita piadosa. No, es que esto sí me conviene, esto no lo voy a hacer así porque me conviene. Yo voy a obedecer a Dios hasta aquí y aquí sí. No, espérate. La palabra me tiene que preparar a mí para toda buena obra. Si sirvo en el trabajo es como para Dios. Si estoy en la escuela es como para Dios. Si estoy en el matrimonio es como para Dios. Si estoy con los hijos es como para Dios. Si es con el vecino es como para Dios. Si estoy donde estoy es como para Dios. Buena obra. La Biblia no es solamente información como nos enseñaron, es transformación. Por eso hoy vemos muchas personas intelectuales con mucho conocimiento, pero no hay transformación. Y aquí diría, ¿qué está pasando? Que no está la llenura del Espíritu Santo. Que no está el dunami dentro de los que predican, que no está la integridad de lo que predica, porque una cosa es hablarla y otra cosa es vivirla. Y el Espíritu Santo, valga la redundancia, es santo. Y donde esté el Espíritu de Dios tiene que haber libertad. Y si yo predico la palabra de Dios, porque una fuente no puede dar 2 aguas, yo no te puedo estar predicando esta palabra hoy y mañana vivir como a mí me da la voluntad. Yo no puedo estar predicando la palabra de Dios y hablándote aquí estos puntos que redarguye, corrige, instruye y enseña. Y yo ande en mi casa haciendo lo que me da la voluntad. Alabe. Y yo ande en el trabajo haciendo lo que me da la voluntad.
Y yo vivo un evangelio de mentira, como viven muchos, que por eso la gente no quiere venir a Cristo. No es que no amen a Dios, perdóneme. A mí me da tristeza porque no que yo no ame a Dios, que yo no creo en la gente. Ay, pero mira a Cristo, no mire a la gente porque el hombre falla. ¿Hasta cuándo vamos a estar con esa excusa? Es que somos imperfectos, sí, porque el único perfecto es Dios, pero vamos a que a esa estatura del varón perfecto. Si yo sigo diciendo, ay, no, es que mire, perfecto solo Dios, yo siempre cometo errores. Eso es una excusa barata para seguir siendo sinvergüenza y dañando el testimonio de Cristo. Si yo tengo a Cristo en mi vida, Él dice que Él no pecó y cada día yo tengo que llevar mis debilidades hasta el Señor para que el Señor se vaya perfeccionando y me vaya perfeccionando a mí en esas debilidades. Pastora, está agresiva hoy. No, estoy directa. Agárrese. Agárrese. Porque si el mensaje de Jesucristo transforma, no es que tiene que haber un cambio. Yo bien imaginado, tengo mucha imaginación y yo dije, me gustaría tener el poder de entrarme en el cerebro de la gente y cambiarle, ¿verdad?, al cristiano, al que va a la iglesia, cambiarle esa memoria oxidada. Los que estudiaron biología y anatomía y todas esas cosas saben, ¿verdad? Yo quisiera como entrarme aquí y como yo le hago a las computadoras o a los teléfonos y sacarle la memoria vieja. Cuando usted tiene el teléfono con muchas fotos y muchas cosas, ¿verdad?, que se pone lenta. Entonces tenemos que desinformarnos para informarnos de la verdad de Cristo. Hay gente que han venido mal estructurado años, ¿verdad? Y es algo tan feo. Me voy de la iglesia, estoy en esta iglesia, me llené de todo lo que está ahí, de todos los conceptos, de me voy de ahí, me voy a otra iglesia, allí me lleno de todo. Y andan con el espíritu de rana de iglesia en iglesia saltando y tomando todo, pero no lo bueno. Pero así mismo se va llenando su corazón. Y cuando una persona está mal estructurada, es un peligro y es lo malo que nos toca. Tener que reestructurar una persona que ya tiene, ¿verdad?, conceptos. Gracias, Espíritu Santo. La Biblia nos transforma, repito, nos corrige y nos prepara para vivir una vida agradable a Dios y llena de buenas obras. ¿Cuáles son las obras de la carne? Usted lo sabe, en Gálatas está. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuáles son sus virtudes? Hoy en día manifestamos más las obras de la carne que el fruto del Espíritu. ¿Cuántos se despertaron en paz? Pero no es porque no tengan problemas. ¿Cuántos tienen gozo y no están dando canto? Porque la gente cree que el gozo es estar alabando y todo el tiempo. Mira, hay momentos que el gozo está dentro, pero usted no puede ni adorar. Y hay una alabanza que está ahí, que la llevo por ahí, que llama Todavía me queda una alabanza. Todavía me queda una alabanza. Y mientras me quede una alabanza, yo voy a adorar al Señor. Lo único que el enemigo no nos puede quitar es el gozo. Si nosotros no le damos, ¿verdad?, libertad. Sigo en ya casi, ¿verdad?, avanzando para terminar. Romanos 1:20. Dios también se revela a través de las cosas creadas. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando vemos ese versículo, vamos a ir, ¿verdad?, parte por parte. Las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles. ¿Cómo? Aunque Dios no se pueda ver físicamente, su naturaleza, su poder y divinidad se puede percibir. El poder de Dios se manifiesta a través de sus hijos. Cuando vemos la creación, yo siempre pongo acá en esta área, New England, ¿verdad?, donde se ven todas las estaciones, las 4 estaciones. Cuando entra el invierno, usted ve que empieza, a veces no cae tanta nieve, pero cambia, entra el frío, llega la primavera, llega el verano. Un verano, mire, que está por ahí por llegar, es un calor
insoportable, pero necesario. Llega el otoño, usted lo ve en la misma naturaleza. La misma, vuelvo y repito, naturaleza te manifiesta el poder de Dios. Cuando tú ves esas nubes, que de momento, como pasó en estos días, se oscureció todo cuando estaba el sol resplandeciente y empezó a llover. 15 minutos después estaba todo claro. ¿Quién tiene el poder para hablarle a las nubes, ordenarle que llueva o deje de llover? Solo Dios. Dios se manifiesta en la risa de un niño. Dios se manifiesta cuando usted ve un pajarito que no trabaja. ¿Cómo se alimentan los pájaros? Cuando usted ve las flores que nadie siembra, porque hay flores que la gente, ¿verdad? Lo que le gusta es jardinería, gloria a Dios por ello, porque ese no es mi talento. Pero el que tiene ese talento y la puede mantener, que hasta le hablan a las flores, ¿verdad? Yo tengo alguien que quiero mucho que le habla. Yo digo, Dios mío, Padre. Y usted la ve crecer. Pero hay otras que salen solas. Así como la hierba mala, así hay flores que se dan que nadie las siembra. ¿Y quién las sustenta? Aleluya. Entonces podemos percibir la mano de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios. Dice, desde la creación del mundo, desde el principio, la creación misma muestra la evidencia de que hay un Dios. Hay muchos que no creen esto, pero nosotros sí creemos. Entendida por medio de las cosas hechas, dice el universo, la vida, el orden, revela que hay un creador poderoso y sabio, hay un arquitecto divino. Si usted se pone a mirar el cielo, ¿quién pudo extender el cielo como una cortina? ¿Quién pudo hacer cada planeta, galaxia acá? Usted se pone a mirar esos días estrellados, y usted se pone a mirar y usted dice que ve esas estrellas tan cerca, pero están miles y miles, hasta años. Cuando usted se ve el sol, la luna, aleluya, qué Dios tan grande. Cuando usted se pone a mirar el mar, que dice que ni el 10% se ha descubierto, creo, del mar. Una profundidad, una hermosura. No hay cosa más linda, aunque a mí me gusta verlo de lejos, ¿verdad? Pero escuchar esa ola ir y venir, esos ríos. Mire, tenemos que entender que nuestro Dios es grande, poderoso, hermoso. Que todo lo diseñó de acuerdo a nuestras necesidades. Cuando Dios creó y ordenó todo en el principio, y entonces hizo al hombre. O sea, Dios puso al hombre para que gozara de todo lo creado. Pero como nosotros hacemos lo que queremos y no lo que Dios quiere, por eso hoy en día vivimos como vivimos. Pero sigo. De modo que no hay excusa. Nadie puede decir que no tuvo una evidencia de Dios, porque la creación da testimonio de que Él existe. Es como alguien que dice, yo no creo en Dios porque yo no lo veo. Puedes ver tú. Es una manera de evangelizar. ¿Sientes el aire? Sí. ¿Lo puedes ver? No. Pero sientes el aire, ¿verdad? Te levanta todos los días, no sé, lo que es, tienen que levantarse con una alarma. ¿Sabe usted si se va a despertar al otro día? Pero tiene 3 alarmas o 4, ¿verdad? Usted tiene la seguridad de que al otro día se va a despertar. Usted cree que se va a despertar. Aleluya. Entonces, esto hay que decirle a la gente, ok, tú existes, porque Dios en su infinita misericordia hasta hoy te ha dado el aire, te ha dado el soplo de vida. El día que a Dios le plazca quitártelo, bye bye, chaito, porque es el único que tiene la autoridad para dar vida y quitar la vida. Dios se quiere dar a conocer a la humanidad, créalo. Porque de tal manera nos ama Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. No para el perfecto, no para el que lo sabe todo. No, a la humanidad completa. ¿Que somos rebeldes? Sí, somos rebeldes. Y sigo. La palabra es lo más seguro que podemos confiar. Muchos divagan queriendo encontrar la solución a sus necesidades. Buscamos libros de autoayuda, los 7 pasos. Como vi un post por ahí. ¿Cómo es que le llaman ahora? Porque ahora no es taller. Hay otra palabra que se está usando, ¿verdad? Que en 2 horas
te dan todo el concepto de lo que... Pero ella decía, un taller, pero era algo como más, ¿verdad? Para la prosperidad. Los 7 puntos para hacerse millonario. Los 7 puntos para... El libro para... Pero ¿y por qué no ir a Cristo? ¿Por qué no ir a través de la palabra? ¿Por qué no buscar el poder, el dunami, el consejo, la transformación en la misma palabra? Por eso es que todos mis libros para algunos son aburridos, pero todo es con palabra, con Biblia. Y busque acá, todo con un concepto bíblico. Porque si yo traigo algo solamente porque, ¿verdad? Creo, siento, no. Aunque hay un testimonio, tiene que estar avalado por la palabra de Dios. Tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Que nadie te venga a enseñar o a predicar algo que no esté escrito, aunque sea un ángel. Bendito sea el Señor. La Biblia dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética, ¿verdad? Lo mismo que dije ahorita, más segura, la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más seguro se refiere a que la escritura es la verdad firme y confiable. Por eso le dije, ¿usted quiere profecía? Váyase a la palabra. ¿Usted quiere promesa? Váyase a la palabra. Hay más de 3.500 promesas. ¿Usted quiere vivir una vida, verdad? Váyase a Proverbios. Váyase a los Salmos. Muchos toman el Salmo 91 como un amuleto. Tienen la Biblia en el Salmo 91, lo tienen donde quiera. Pero de nada te vale, hace tiempo que yo prediqué ese mensaje. Nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo y moramos bajo su sombra. ¿Verdaderamente habitamos bajo el abrigo? ¿Verdaderamente su sombra no acobija? Pastora, sí. ¿Cree usted que Dios cubre a un desobediente? ¿Cree usted que Dios cubre a un orgulloso? ¿A un malvado? No, hermano querido. I'm sorry. Aprendimos, ¿verdad? Estudiando la palabra, que al desobediente, al malo, Dios vira su rostro y sus oídos se tapan. No sé si usted ha oído niños, dice, no te quiero oír, no te quiero oír, no te quiero oír, no te voy a oír. El hombre cuando no está dirigido por Dios, principalmente cuando no trata bien a su esposa, ¿sabe qué hace? Dice la palabra, que su oración no pasa del techo. Así de sencillo. Pastor, sí. Pero es que Dios me dio una palabra, pero tú ten el orden de la palabra. En una ocasión yo le di una palabra a unas personas y me dijeron, la palabra no se cumple. Yo le dije, ¿estás tú en el orden de Dios? Por eso es que hay profecía, o la mayoría son condicionadas. Deme una palabra de prosperidad, pero si tú eres un desordenado, lleno de vanidad, si tú no diezmas, si tú no ofrendas, si tú no le das al pobre, si tú no vives bien con tu familia, ¿crees tú que Dios te va a prosperar? Pero yo veo a algunos que prosperan y son malos, sí, pero esa es su recompensa. El que hace lo malo y tú lo ves prosperar, esa es su recompensa. Pero la recompensa del que vive en Cristo es una paz y una seguridad, porque la prosperidad, vuelvo y digo, no es el dinero, es tu paz, tu seguridad, saber que Dios está contigo en lo poco y en lo mucho. Se lo digo más fuerte. Quiero que Dios cumpla su promesa. Dios me dio un sueño, Dios me dio una palabra. ¿Estás haciendo tú lo correcto para que Dios cumpla esa promesa? ¿Le está creyendo a Dios y está caminando tú en obediencia? ¿Está haciendo lo recto? ¿Está siendo benigno? ¿Está siendo bondadoso? Hay mujeres que quieren que Dios cambie el marido, pero no tienen mansedumbre. Pero esa se la voy a dejar ahí para matrimonio. La próxima parte de este versículo dice, hacéis bien estar atentos, nos llama a prestarle atención constante, a leer, a meditar, a obedecer la palabra. No en la famosa meditación que hacen por ahí de yoga, no, meditar en la palabra. Tomar un versículo o estoy leyendo la palabra y hay una parte, siempre que usted está leyendo la palabra, hay, ¿verdad?,
una parte del versículo o del capítulo que se le queda acá. Medite. ¿Qué me quiere decir el Señor con esto? Ah, no, eso no es para mí. Esa palabra se me quedó a mí y es para Lucas. Siempre, y lo testifico, porque nosotros, ¿verdad? Cuando esa persona a mí me dejó entre mi Biblia, saca la viga de tu ojo antes de mirar la paja del ojo ajeno. Y me dejó el versículo. Mire, eso me chocó que hasta el día de hoy, 16 años después, todavía me acuerdo. Porque somos muy dados, ¿verdad?, a ver los defectos de los demás. Pero ¿y la viga que yo tenía por dentro? La amargura, el dolor, el resentimiento. Todo lo que yo llevaba por dentro era más grande que quizás lo que yo estaba viendo en los demás, que eran pequeños errores. ¿Meditaba yo en eso? No. Íbamos a la iglesia, entrábamos, salía. ¿Sabe qué hacíamos? Vigilia de crítica y de chisme. Hoy en día yo entendí esa palabra. Y cada vez que mi lengua, espérate, Santa, ponle freno, porque con la boca que tú bendices a Dios no puedes estar maldiciendo. Y maldecir es hablar mal de la gente. Ay, que hay crítica constructiva. Crítica es crítica. Si la persona no está ahí, usted le está criticando. Pero sigo. A la palabra hay que tenerla como una antorcha que alumbre en lugar oscuro. La palabra de Dios es luz en medio de tanta oscuridad. La palabra de Dios nos tiene que guiar en esos tiempos de confusión, de duda, de pecado. Hay gente que tiene, ¿verdad?, un diablito y un angelito. Y el diablito le dice, oye a esto, pero el angelito le acuerda, ¿verdad? Pero si usted tiene la palabra, ¿por qué no dejamos guiar por la carne? Porque el diablito es la carne. Porque la carne te lleva a todo lo que es carne. Como dirían, ¿verdad? Decíamos nosotros, la carne lo que quiere es carne. Hay gente que constantemente lo que quieren es darle, satisfacer el yo-yo, el ego. Yo me merezco, yo soy. Pero ¿y el espíritu? ¿Dónde está en nuestra vida la palabra de Dios? Y vuelvo y digo, Dios no mora en un corazón, en un vaso sucio o un corazón dañado. Dejemos ese cuento. Es que Dios mira el corazón, pero de la abundancia del corazón nosotros hablamos. De lo que llevamos por dentro entonces actuamos. Pero adoro a Dios, pero tal vez canto, pero tal vez diezmo, pero tal vez... ¿Cómo está nuestro corazón? Yo no sé si alguien me puede decir ahí, ay pastora, pero está duro hoy. Usted como que está directa. No sé si estamos entendiendo lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Gracias, Espíritu Santo. Hasta que el día aclarezca, apunta al momento en que todo será revelado plenamente cuando Cristo regrese. Volvemos acá. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero representa a Cristo iluminado, iluminando completamente el interior del creyente, trayendo claridad, dirección y transformación. La palabra, el conocimiento sin el Espíritu Santo es nada. Es solamente conocimiento de hombre y motivación. Y es lo que hoy tenemos en muchos lugares. Mucha espuma y poco chocolate. La palabra de Dios, y con este terminamos, es poder y autoridad. La palabra es autoridad porque contiene los decretos y las ordenanzas de Dios. Y debemos como cristianos respetarla. Debemos amarla y debemos obedecerla. La Biblia dice también en Hebreos 4:12. Y este es uno de mis versículos favoritos. Me tengo que aprender la cita. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Óigame, las coyunturas, los tuétanos. Y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Es decir, que la palabra de Dios es viva, tiene vida.
No es un texto muerto o algo antiguo. Tiene poder. Porque Dios sigue hablando y sigue actuando a través de ella. Por eso es que tiene vida. Es eficaz porque produce, tiene que producir en nosotros vida. Mi alma adora a Dios. No sé si se me cansaron. La palabra de Dios tiene que producir en nosotros cambio. Por eso es transformación. Por eso es la metamorfosis, la metanoia. Cambio de mente. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, ¿qué era lo que hacía Cristo? ¿Qué es lo que yo tengo que manifestar como cristiano? Un cristiano es un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Alguien que hace lo mismo que Cristo hizo. Y Cristo fue perfecto en todo. Ay, pero yo tengo la vieja naturaleza. En Cristo, cuando llegamos a Él, cuando fuimos llenos, tenemos que ir siendo transformados. ¿Sabe lo único que no se nos quitó? La muerte física. Porque tenemos una muerte y una resurrección en Cristo, como evidencia de que Él resucitó. Pero si tenemos el Espíritu Santo de Dios y la guianza del Espíritu de Dios a través de su palabra, ya no vamos a seguir hablando como hablábamos, ya no vamos a caminar como caminábamos, ya no vamos a hacer lo que hacíamos. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos va a cortar. Wow, gracias Espíritu Santo. La palabra dice más cortante que toda espada de doble filo. La palabra tiene un poder de penetrar, de profundizar. Aleluya. La palabra tiene que confrontarnos. La palabra tiene que revelar, óigame, y exponer lo que hay dentro de, en el interior, dentro de nosotros. Alaba. La misma palabra tiene el poder de llegar hasta lo más profundo. Por eso dice llegar hasta, ¿verdad? Y cortar. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, que es lo que estamos haciendo en sanidad interior y liberación. Bueno, los estudiantes de los lunes, no sé, no he recibido todavía el examen de los que somos orgullosos todavía. Del 1 al 5, ¿verdad? Los que están del 1 al 5 tienen un poquito de orgullo, aunque digamos que no. De ahí ya de 5 en adelante están de emergencia, de liberación. Todos tenemos que trabajar con ese poquito de orgullo, ese yo-yo. Yo me lo merezco, yo esto, yo esto, yo esto. No es el yo-yo que hablamos, es lo que somos. Porque siempre actuamos de acuerdo a nuestro orgullo y nuestro egoísmo. Créalo, que cuando hablamos de resentimiento, cuando hablamos del rechazo, cuando hablamos del enojo, yo no sé, pero yo me identifiqué. Y le estoy orando al Señor que nadie dañe mi corazón. Aleluya. Dice, discierne los pensamientos y la intención del corazón. La Biblia no solo juzga las acciones externas, sino que revela los motivos, intenciones y lo que realmente hay dentro del corazón. Porque cuando tú predicas un mensaje, la gente se revela. Porque el mismo Espíritu Santo le está diciendo, oye, hay algo en ti que está mal. ¿Por qué no ser humilde y reconocer, yo tengo un problema? Yo he caminado años haciendo lo mismo y teniendo los mismos resultados. Oiga, yo necesito cambiar. El que tiene pastor, oiga, pastora, yo necesito, pastor, yo necesito ayuda. La palabra de hoy a mí me ministró. Yo estoy en esa línea. Yo estoy en ese renglón, yo estoy en ese desorden, yo tengo ese trastorno, yo tengo esos síntomas de lo que usted me ha dicho, que usted está predicando. Yo soy esa mujer. Yo me identifico con ese mensaje. Yo soy ese hombre, yo me identifico con ese mensaje. No tiene que venir el gran apóstol de allá. No. La palabra te va a decir lo que hay en tu corazón. Aún no nadie te la está predicando, tú mismo le estás leyendo. A mí me gusta en la clase cuando dice Marty, wow, ay santo. Cuando leemos uno de esos versículos fuertes, ay santo, que a uno como que el corazón se le pone, ¿verdad?, bien pequeñito. Y tú dices, Dios mío, yo, ¿verdad? Uno me dice, y yo que he vivido ahí tal vez.
Y yo que lo he hecho así. Uy. Porque para eso es la palabra. Para ver qué hay en tu corazón y en el mío. Cuál es la intención de hacer lo que estamos haciendo. ¿Por qué quiero ser un líder? ¿Para qué quiero ser un líder? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué voy a la iglesia? Ay, es que yo me congrego todos los domingos. ¿Eres cristiano o eres visitante? Porque hay gente que solamente visitan, como en la iglesia tradicional, porque no hay cambio. ¿Voy a la iglesia o soy parte de la iglesia? Porque la iglesia somos nosotros. Al templo vamos a adorar a Dios. Vamos a unir. ¿No estoy yo unido al cuerpo de Cristo? Yo pertenezco a la iglesia tal. ¿Estoy yo en la visión de esa iglesia? ¿Estoy yo de acuerdo con la visión del pastor? ¿Estoy yo de acuerdo en la regla que tiene el pastor? ¿O solamente voy a ver los errores y a criticarlo? Como verá un testimonio que me dieron, que estaban un día una persona, cada vez que predicaban un mensaje decían, esto es para fulano, esto es para sutanejo. Pero ese día trajeron el mensaje y la única persona que estaba ahí era esa persona, ¿verdad? Y ella dice, mira para todos los lados, dice, no, eso no es para mí, eso es para fulano que no vino. Este mensaje es para nosotros, comenzando con la que la está predicando. La palabra de Dios es luz a nuestro camino. ¿Qué sucede cuando nosotros caminamos en oscuridad? Pero de un día que vi que Dios habita en la oscuridad. ¿Quién ha dicho que Dios habita en la oscuridad? El único que vive en la oscuridad es Satanás, porque es un mentiroso que se esconde. La gente que viven haciendo lo malo son los que se esconden y no saben que Dios lo está mirando. Cuando nosotros caminamos en esa oscuridad, ¿sabes qué? Es cuando nosotros andamos haciendo lo malo. Cuando vamos a tienta, yo no sé si usted se levanta a medianoche que todas las luces están apagadas y no quiere hacer ruido, pero se choca con todo. No sé si usted es de lo que se tropieza con todo. Que a veces somos torpes al caminar cuando hay oscuridad. Así pasa en el mundo espiritual, que está sucediendo con mucha gente, con muchos cristianos, que como no conocen la Biblia, la verdad, ¿sabe qué? Andan en oscuridad. No sé si yo llegué a postearlo. Andan tomando territorio, peleando con principados y potestades y gobernadores, que eso es un error, que no sé quién se lo inventó, que yo lo hacía. ¿Cuándo usted ha visto un hombre, un humano, teniendo autoridad sobre los ángeles? Y son ángeles caídos, los principados, potestades, gobernadores. ¿Cuándo usted ha visto que usted se puede poner a pelear contra principados, potestades, si usted todavía no puede ni con los demonios, ni yo que llevo por dentro? Si yo no puedo controlar mis emociones, ni mi boca, y me voy a poner a pelear con el principado Belial, o vamos a poner el que esté en México, o el que... Hello, si yo todavía no he pasado ni desde el piso. Pero es que nos buscamos problemas, porque andamos como locos, sin guía, sin entendimiento. Y yo era de esa. Y tomo la espada y le corto la cabeza a Jezabel. Y cuando venían de allá para acá, me daban mi cantazo porque andaba en desorden. ¿Cómo me puedo yo poner a mandar los ángeles como hay muchos? Señor, no dicen ni Señor, porque yo le pido, Señor, manda a tus ángeles. Le autorizo al ángel de Gabriel, el arcángel, que le corte la cabeza. ¿Con qué autoridad usted puede mandar un ángel a hacer algo? Señor, envía a tus ángeles. Señor, dale autorización a tus ángeles. Por falta de conocimiento es que estamos donde estamos. La palabra de Dios nos alumbra. Dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. La palabra de Dios tiene que iluminar cada paso que vamos dando. Nos va a mostrar qué hacer en el presente y qué Dios tiene en el futuro, paso a paso, un día a la vez. Él lumbrera mi camino, ilumina el camino completo, nos da la dirección en general de la vida, nos ayuda a no perder el rumbo ni a caminar en oscuridad espiritual. Hay una ceguera espiritual. Llamamos bueno a lo malo y a lo malo le llamamos bueno. Hay una confusión. Hay cosas que no son de Dios y a lo que es de Dios no lo aceptamos. Todo es una emoción.
todo es lo del momento. Pero le hemos preguntado al Señor si verdaderamente Dios reina en ese lugar o reina en esas personas. No voy a decir el nombre, pero en una ocasión había una iglesia que traen predicador y predicador. Y yo le dije, el día que venga este predicador y dé una palabra, yo creo que ese ministerio es de Dios. Y Dios ama a esa persona. No, espérese. Cuando yo le puse una señal a Dios y yo vi a esa mujer de Dios dándole una palabra, porque los años que tengo siguiendo ese ministerio, no es una persona que vende el evangelio, ni aunque digan lo que digan. Y cuando esa mujer, yo dije, bueno, tendrán sus defectos como todo, pero es una iglesia que Dios la ama. Tenga cuidado cuando nosotros no entendemos y queremos estar juzgando, y lo que estamos maldiciendo viene de parte de Dios, y lo que estamos aplaudiendo entonces no es de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Con este punto ya sí le prometo que terminamos hoy. Efesios 5:8. Si andamos en luz, dice, porque en otro tiempo éramos tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andar como hijo de luz. En otro tiempo, dice, antes de conocer a Dios, la vida estaba marcada, ¿por qué? Por el pecado y la confusión. Andábamos por ahí haciendo y deshaciendo. ¿Por qué? ¿Quién era nuestro dueño? Sí, los que no están en Cristo tienen su padre y usted sabe quién es. Son hijos del diácono. Andan en sus delitos y pecados. Y ahí anduvimos nosotros. Por eso es que hay que orar para que Dios tenga misericordia. Porque así como Dios se encontró con nosotros, Dios se va a encontrar con ellos. En otros tiempos andábamos en eso. Andábamos en pachanga, en borrachera, en relaciones desordenadas, sexuales. Porque pero yo digo, cuando yo veo a alguien que no le sirve a Dios y está en fornicación, en adulterio, eso es normal. Porque ¿quién a ellos le convence de pecado? ¿Quién le dice que están haciendo lo malo? Si ellos no tienen la revelación, aunque la gente, ¿verdad?, tienen conciencia. Eso no es nada de endrogarse, tomar alcohol. Eso no es nada para ellos. Pero nosotros que conocimos la verdad y esa verdad nos tiene que hacer libre, hemos entendido que esto sí es pecado, que a Dios no le agrada eso. Andábamos en luz, en tiniebla, pero ahora somos hijos de la luz, somos del Señor Jesucristo. En Cristo volvemos a la misma palabra. Tiene que haber una transformación. Aleluya. La misma palabra nos llama a vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero ya yo fui santo porque fui separado. Si fui separado, tengo que hacer las cosas del reino. Mire, oía una persona que de verdad estoy buscando esa información, que sacan del contexto los textos, que supuestamente el primero que se hizo un tatuaje fue Jesucristo. Porque dice, creo que fue en Apocalipsis, que Jesucristo tiene el nombre tatuado, algo así. Y yo me quedé dando legalidad a tatuarse, cuando el mismo Señor dice, ¿verdad?, en la palabra, una de las reglas de las ordenanzas era que no tatuaran, que no hicieran señal en su cuerpo. Y esta predicadora está diciendo que el primero que se hizo un tatuaje fue Jesucristo. Sacamos de contexto cuando Jesucristo convirtió el agua en vino. El primer borrachón fue Jesucristo. Que cuando se hace la Santa Cena, lo que se bebió es vino. ¿Quién dice que fue vino? Si dice que él alzó su copa, no dice que estaba lleno de vino. Y cuando se hacía la Santa Cena, era un jugo no adulterado. El muslo de ley de reyes. Pero eso tengo yo que estudiarlo. Eso tengo yo, mire, yo me quedé y yo dije, Dios mío, Padre. Tengamos cuidado con esto. Sacan de contexto para apoyar ¿verdad?, lo que ellos quieren.
¿Qué quiere decir ese verso? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Me lo voy a aplicar. Vamos a buscar todas las traducciones. Gracias, Espíritu Santo. Como hijo de luz, como hijo de luz, como hijo de Dios, porque antes de aceptar a Cristo éramos creación. Pero cuando llegamos, creímos. Si usted creyó y confesó, si usted confesó y no cree, tiene problema. Porque hay muchos que han confesado pero no han creído en Dios. Si usted creyó en su corazón que Jesucristo es el Señor, que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre y viene pronto, como leímos en el primer versículo, que su venida se acerca, entonces somos salvos. Y si usted no lo ha confesado, hoy es el día que hizo el Señor para que usted lo confiese. Y si usted lo confesó y un día se apartó, hoy es el día para, ¿verdad?, volverse a Cristo, porque queda poco tiempo. Sea que Cristo venga, o sea que te mande a llamar, ¿a dónde va tu alma? Y la misma palabra dice, tú no eres, o sea, los tibios, mejor fuese que fuere frío o caliente, porque los tibios van a ser vomitados. Imagínate que tú seas el vómito de Dios. Ay, pastora, qué cruel, sí. Pero es que yo voy a la iglesia, es que mi mamá es cristiana, es que no, es que la salvación es individual. Es que la salvación no es por obra, es que yo le doy a los pobres, que no está mal, porque la fe sin obra es muerta. Pero las obras no salvan a nadie. En la iglesia tradicional nos enseñaron a hacer muchas obras para ser salvos. Y esto nos lo llevamos a la iglesia. Sirve, haz esto, que eso te garantiza salvación. No, por mucho que usted ora y no hay una transformación del corazón, para el cielo no vamos, aunque nos vistamos de ángeles. Santo. Tiene que haber una transformación, un cambio. Empieza con esto, con la mente. Un cambio de mente, de decir, ya no soy lo que era antes. El pecado no me puede gobernar. El chisme no me gobierna. La mentira no me gobierna. Los pensamientos no me gobiernan. Y crea, lo que el enemigo pone pensamiento a veces. Yo dije, no, eso no es de Dios, Señor, reprenda al diablo. Hay momentos donde hay pensamientos que tú dices, no, espérate. Estoy loca. Oye, Santa Romero, Señor, reprenda. ¿Cómo yo voy a dañar a alguien? ¿Cómo yo voy a dañar el testimonio? ¿Cómo yo le voy a robar a alguien? ¿Cómo yo le...? Primero es acá. Acá. Ayer yo escuchaba un mensaje de alguien que quiero mucho y estoy haciéndome el pelo y Dios hablándome. Un mensaje sencillo, pero muy fuerte y muy valioso para mí. Y le digo a la persona, oye, Dios me habló. ¿Cómo? Sí, Dios me habló. Si caigo en la trampa es porque quiero, porque ya está la advertencia. Dios te está diciendo que apártate del mal, apártate de lo corrupto, apártate de lo que te daña, pero tú vas como terco, como mula, como caballo, porque hay gente que son, hacemos la palabra como caballo, terco. Dios nos está hablando. Oye, la palabra te quiere dar claridad para concluir hoy. No crea que no hemos terminado, nos quedamos en el punto 5. ¿Qué debemos hacer con la palabra que recibimos? ¿Qué estoy haciendo yo, verdad? Pero ahí no quedamos. ¿Verdaderamente ando como hijo de luz? Esa es mi pregunta. ¿Actúo como hijo de luz? ¿Hablo como hijo de luz? Es triste que muchos hijos ven a los padres en las congregaciones y desean que eso que están viendo en las congregaciones, esos pastores, esos evangelistas, lo quieren en su casa. Se nos hace más fácil amarle al de afuera, ayudar al de afuera, pero en la casa que estamos dando, tenemos tiempo de calidad para los hijos, tenemos amor para los hijos, somos benignos, somos compasivos con ellos, tenemos mansedumbre con lo de la casa. Porque lo de afuera a veces es 1 hora o 2 horas y gloria a Dios, aleluya. Si te he visto no me acuerdo. Pero el que convive contigo, el que se siente en la mesa, el que te ve, el que sabe cómo tú actúas, cómo reacciona. Gente que tienen una cólera. Pero gloria a Dios, aleluya, me voy para el cielo.
hasta donde hemos llegado hoy en esta palabra, Jesús como la palabra viva, como el verbo que desde el principio actuó y seguirá actuando siempre y cuando nosotros lo dejemos. ¿Somos hijos de luz? ¿Andamos como hijos de luz o andamos como rebelde? Como hijo del diácono, haciendo y deshaciendo, y me voy para el cielo. No vamos para el cielo de esa manera. Por eso es que dice que los que van a ser salvos, mire, son muy pocos. Incluso que a causa de los santos, el tiempo se ha acelerado. Porque hallará Jesús fe en esta tierra cuando venga. ¿Cree usted cómo vamos? Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor cara a cara. Y para yo vivir en santidad yo tengo que tener paz con los demás. ¿Y cuánto me cuesta decir que soy luz, que vivo en la verdad y ando emproblemado con todo el mundo? Mana Santa, está duro, dijéralo. Trágueselo. Porque a mí me costó. Esta mañana cuando yo, santo Dios del cielo, lo iba a cambiar el mensaje y te iba a hablar de las heridas del alma, de los sentimientos. Y mi Señor, no, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y que esa palabra llegue hasta tu corazón y penetre y te corte. Y te limpie y te sane y te libere. Y te restaure y te afirme en Cristo Jesús para la obra que tienes que hacer. Ya la cosecha está lista. Dios lo que quiere son obreros, pero obreros dignos, comprometidos. Gente sometida, llena del dunami de Dios, de la gloria de Dios, que cuando se paren, le diga a la gente, oye, arrepiéntete, como decía Gigi Ávila, que Cristo viene. Dejemos ya del mensaje blandito, las papitas majadas, el puré, como le dicen mucho. Hay gente que toman los frijoles en Centroamérica y los licúan y hacen como... No. Vamos a darle frijoles guisados, estilo dominicano, que tenga que masticarlo. El mangú es muy fácil de digerir, pero imagínate que a una persona le dé plátano hervido y si no tan bien hervido o de un día para otro se ponen duros. Qué lindo es comerse un buen corte de carne, de esos que son bien ligeros. Pero cuando la carne está dura, usted se la puede masticar, ¿verdad? Le cuesta para digerirla. Hoy hay que hacerle la carne, fileteársela, para que la gente la pueda digerir. Usted sabe lo que le estoy hablando. Todos queremos que se licúe. Como el que está enfermo, ¿verdad? Del intestino, que no puede masticar y hay que, o la gente que no tiene sus dientes. Gente vieja, que hay que darle todavía alimento blando, cuando ya deberían de estar comiendo comida dura. Con una ñoñería, dirían en mi país. ¿Le gusta? No. Eso a la gente no le gusta. Si le molesta, cambie de canal, como dirían por ahí. Si somos hijos de luz, tenemos que dar ejemplo. ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Por quién estoy siendo guiado? ¿Por mis emociones, por mis necesidades o por la palabra de Dios? Alabe a Dios. Yo tengo hoy, esa es mi pregunta. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo están mis ojos espirituales? ¿Qué estoy viendo? Y todos tenemos un tiempo donde nos ponemos a ver una serie, donde nos ponemos a ver una película, donde vemos un documental. No está mal. Pero hay gente que lo que están viendo es maripositas en, ¿verdad?, pajaritos. Dice un refrán, es muy fácil dibujar un pajarito y ponerle en la boca, pero que el pajarito coma. ¿Qué es lo que estamos viviendo como cristianos? ¿Cuento? ¿Leyenda? Y el apóstol Pablo hizo, y fulanito hizo. Hoy celebraban a un pastor, 48 años creo de ministerio. Yo, mire, muy fácil decirlo, pero vivirlo. 50 años de ministerio. Es como el que tiene 50 años de matrimonio. Yo digo, Dios mío, Padre. Tanto el hombre, yo creo que el problema más grande del hombre, como nosotros las mujeres, para poder aguantar una mujer 40 años, 50 años, hay que tener paciencia.
más todo lo que conlleva la mujer, ¿verdad? Eso es un decir yo, ¿verdad? Para que las mujeres me quieran más. Alabe a Dios y cierre sus ojitos ahí. Y hágase esa pregunta. ¿Verdaderamente la palabra a mí me está instruyendo? Yo tengo un reto muy grande en estos últimos tiempos para mis estudiantes, para la gloria de Dios. Y creo que no soy la mejor maestra, porque siempre he dicho, yo no sé predicar ni sé enseñar, ese lío. Y fue la única profesión que yo nunca quise ser maestra, porque no tenía paciencia, ¿verdad? Pero Dios nos ha encaminado ahí y lo estamos tratando de hacer. Sé que hay mejores y aprendo de los grandes y también de los pequeños. Pero hay un reto, más que buenas predicaciones hoy, tenemos que tener una buena enseñanza, una buena comida, un buen alimento. Buscar el consejo de Dios a través de su palabra con hombres y mujeres, más que lleno de intelecto y conocimiento, con presencia. Porque tú tienes el conocimiento, pero esa palabra tiene que cortar, tiene que restaurar, volvemos a lo mismo. Y hoy hay una invitación de, no te voy a decir, dime si la palabra hoy te cortó, te ministró, no. ¿Qué estás sintiendo tú ahí? ¿Cómo está tu vida hoy? Pastores, que yo llevo 15, 20, 10 años en el Evangelio. Yo conocí a Cristo cuando era niña. Mi pregunta es, si pasara hoy por esta palabra que te estoy dando, ese sedazo, y tú meditas, ¿cómo está tu vida? Sin juzgar a nadie. La pregunta que tengo hoy es, si Cristo viniera en este instante, ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi mente? ¿Qué estoy hablando? ¿Cómo estoy actuando? Esto no es porque la pastora, el pastor quiera, no, mi vida, ¿cómo está en Cristo Jesús? Si la palabra alumbra mi camino, estoy viviendo en luz. Si yo soy hija de luz, estoy viviendo en luz, estoy dando evidencia. Yo te dejo con esa. Y si hoy esta palabra te ha ministrado y tú dices, necesito volverme a Dios de todo corazón, este es el momento. Este es el momento de volverse a Dios de todo corazón y permitirle al Espíritu Santo que haga su obra, porque el que empezó la obra en nosotros la va a terminar. Yo no sé cuántos años llevamos en el Evangelio, algunos, ¿verdad? Voy a cumplir 22. Pero para mí los últimos años que yo te puedo decir, donde he visto la revelación de Dios en mi vida a través de su palabra. Y estos últimos años, después de la pandemia, es donde al estudiar la palabra, al meterme en la palabra, créalo, que antes oraba más, estaba más envuelta en las cosas de Dios. Ahora creo que hago menos, pero cada día la palabra a mí me tiene que transformar. Cada estudio que damos, cada enseñanza tiene que comenzar conmigo. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Estoy yo siendo entendido en los tiempos? ¿Estoy afanada, angustiada y me estoy olvidando de lo más importante, que es mi vida espiritual? A veces queremos que todo el mundo venga a Cristo, pero estoy yo levantando un altar en mi casa. Mi vida es un altar. ¿Cómo vivo yo? ¿Soy impaciente? Si hay alguien hoy que se quiere reconciliar, déjemelo saber. Y el trabajo no lo voy a hacer yo, el trabajo lo va a hacer la palabra a través del Espíritu Santo. O el Espíritu Santo a través de la palabra, perdón. Si tú sabes y entiendes que has caminado en oscuridad, que perdiste el primer amor, que te apartaste de las primeras obras, que te has conformado con una vida pobre espiritualmente, que está cansado, como dice, trabajado, y que ha hecho la cosa a tu manera,
pero te ha ido mal, hoy no tiene paz, este es el día que hizo el Señor. Si hay una alma, déjemelo saber, que se quiera reconciliar. Y si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, hoy es el día. Mañana puede ser tarde, porque le dijo que Él podrá, viene. Y en cualquier momento nos puede sorprender. Y será como un ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. En la primera palabra que leímos, retén tu corona, mantente firme. A veces creemos que Dios no está haciendo, pero Dios sí está escribiendo. Todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que hace y lo que deja de hacer está escrito. Y vendrá ese día del gran juicio, donde uno estaremos a la derecha y otro a la izquierda. Y ahí Él no va a pasar lista. Buen siervo eres, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No se trata de religión, se trata de relación, de transformación. Y hoy hay una invitación a vivir en una relación. No es que ore mucho, que es bueno. No es que ayune mucho, que es bueno. Es que la palabra se haga viva y tenga eficacia en nosotros. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque no es como queremos, es como a ti te plazca. Gracias que, como dijo Isaías, somos de labio inmundo y habitamos en un pueblo de labio inmundo porque somos quejones, criticones, maldicientes. Decimos que te creemos, pero a la primera, Señor, decimos que te servimos. Andamos en pleitos, en contienda, en chisme, en divisiones. Hemos sido presa fácil para el enemigo. Hoy te pedimos que esa palabra, que lámpara a nuestro pie, lumbrera a nuestro camino, nos ilumine. Ilumine nuestro camino. Que cada día al abrir nuestros ojos tengamos la decisión de caminar como hijo de luz. Que seamos esa lumbrera donde hay tanta oscuridad. Que no nos metamos debajo de la mesa, como dice la palabra, sino que alumbremos, que seamos esa sal, que demos sabor, que demos sazón, que donde quiera que lleguemos podamos producir un cambio, pero que empiece en nosotros. Que nuestro espíritu se alinee, Señor, con los espirituales. Y donde haya necesidad, nosotros seamos esos transformadores a través de tu Espíritu Santo. Que las señales nos sigan, los milagros, los prodigios. Esas almas, Señor, que están encarceladas, que están heridas. Esas personas que están, Señor, con cárceles mentales, emocionales. Hoy yo te pido, Dios, que tú nos use como instrumento para tu gloria, comenzando con lo de la casa. Que le dejemos herencia de bendición a los hijos y no de maldición. Cámbianos, transfórmanos. Hoy, Señor, estos 2 o 3 que me puedan estar escuchando, que hoy podamos meditar en esta palabra y podamos ponerla por práctica. Que esta palabra, no, Señor, no corte, que llegue hasta lo más profundo, que corte la coyuntura, el alma, lo tuéstano. Y que discierna nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Tú conoces, aún la palabra no sale de nuestra boca y ya tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. Alinea nuestras palabras con nuestras acciones, Señor. Toma dominio y control. Danos dominio propio, Señor, para saber cuándo hablar y cuándo callar. Para saber qué decir y qué no decir. Para poder dar paso firme, Señor, en obediencia. Gracias, Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por aquellos que han sido obedientes, los que son de este ministerio y los que son de otras iglesias. Y cada semana o cada mes diezman por obediencia, no por obligación. Ofrendan, no porque tú le vas a devolver, sino porque conocen que su fuerza depende de ti. Hoy, Señor, yo bendigo y te pido, Dios, que bendiga al dador alegre, el que no da con tristeza, el que no da escasamente, aquel que ha puesto en su corazón darte a ti primero. Yo te pido que honre, Señor, el corazón de aquellos que dan, aquellos que han hecho votos
por sus hijos, por esas herencias, por esas bendiciones. Honra, Señor, tu palabra, porque tú dices que tú mismo vas a reprender al devorador. Tú mismo, Señor. Aquello que te obedece lo hará cabeza y no cola, estarán arriba y no abajo. En su casa, en mi casa, no hará falta la harina ni el aceite. Seremos tierra deseada. Nuestras puertas estarán abiertas de continuo para que esas bendiciones nos persigan y nos alcancen. Señor, oramos de una manera especial para que tú bendiga nuestra casa, bendiga todo lo que tocamos, nos entregue todo lo que pisemos, todo lo que anhelamos en nuestros corazones, que sea, Señor, la voluntad tuya, que sea para que el reino se manifieste. Señor, tú conoces nuestros corazones. Si nos da riqueza, Señor, es para que tu reino se manifieste, para abrir iglesias, Señor, para ir a las misiones, para dar al necesitado. Bendícenos con toda bendición del cielo. Abre las compuertas de los cielos, esos tesoros que tú tienes preparados para tus hijos. Tanto de sabiduría, de inteligencia, Señor, de ideas, porque tú eres el que da el poder para hacer riquezas. Gracias, Señor, porque si tú alimentas a los pájaros, también nos vas a alimentar. Si tú viste los lirios con tanta hermosura, tú no vas a vestir. Tú no nos vas a dar, Señor, cuando te pedimos pan, piedra. Y si te pedimos pescado, no nos vas a dar una serpiente, porque nosotros que somos malos, no lo hacemos con nuestros hijos. Y tú eres nuestro Dios, nuestro hacedor, nuestro dueño. Antes de tú crear al hombre, de formarlo, ya tú le habías puesto todo lo necesario. Y hoy clamamos por esas bendiciones. Tanto las bendiciones económicas como las espirituales, tanto, Señor, como el que necesita sanidad en su cuerpo, sanidad en el alma, como dice tu palabra. Amado, yo deseo que sea prosperado y tenga salud, así como prospera tu alma. Oro, Señor, para la prosperidad del alma. Oro, Señor, por la salud, el que esté enfermo, el que se levantó cansado, agobiado, el que tiene artritis, el que está sufriendo, Señor, de alguna inflamación en su cuerpo, en su cerebro, el que tiene inflamación en su intestino, Señor. Ahora, Padre, pon tu mano sanadora. Liberta el que está siendo atormentado, Señor, por un espíritu de enfermedad. Padre, ata a todo hombre fuerte, Dios mío, enviado a atormentar, Dios mío, los cuerpos, a traer espíritu de pleito, de contienda, de división, de enojo, en el nombre de Jesús. Padre, trae paz al alma angustiada, el gozo de la salvación, Señor, entre nosotros. Únenos, bendícenos. Señor, como oró Jade, si a ti te place bendecirnos, ensanchar nuestro territorio, Señor. Pero una cosa te pedimos, que guarde nuestro corazón para que no nos dañemos. Bendícenos, ensánchanos, que nuestros pozos produzcan agua, que nuestra tierra nos responda, Señor, que cada lugar donde tú no has establecido, Señor, produzca lo que ya tú preparaste, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele gloria a Dios, dele gracia al Señor, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya.